lateral de la caja timpánica, ¿no? Para recordar un poquito, habíamos dicho que la ventana o la caja timpánica es un cubo, ¿no? Es una caja con 6 caras, ¿no? 6 paredes. Si esto es un oído derecho, ¿no? Ustedes lo están viendo anterior, teníamos la pared timpánica, la pared laberíntica, la pared yugular, el tegmen timpani y lo que es la pared posterior, la pared mastoidea, y nos faltarían 3, 4, 5, ¿cuál nos falta? La pared anterior, ¿no? La pared anterior, que sería la pared tubárica o carotídeo, ¿no? Entonces son esas 6 paredes o 6 caras que tenía nuestra caja timpánica. Ya habíamos explicado lo que es la pared lateral o pared timpánica o membranosa, ¿no? Donde la principal estructura es la membrana timpánica, con todas sus partes, todas sus referencias anatómicas, sus capas, a qué nivel se encuentra, etc. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a continuar con el otro extremo, con la pared medial, o también denominada pared laberíntica. ¿Por qué se llamaba pared laberíntica? Porque estaba en relación con qué estructura, con el laberinto, ¿no? Que corresponde a lo que es oído interno, ¿sí? Bien, entonces vamos a explicar esta pared laberíntica o pared medial de la caja timpánica. Vamos a hacer una vista también lateral de esta pared medial, ¿sí? De un oído derecho también. Entonces, esta es la pared medial, ¿sí? Si es un oído derecho y ustedes lo están viendo con una vista lateral, esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué estructuras, qué referencias anatómicas tenemos que tener en cuenta en esta pared medial? Esta pared medial se va a dividir en 2 partes, ¿sí? Una porción superior y una porción inferior. ¿Qué es lo que va a dividir esta pared medial? Va a ser una estructura ósea y muscular, ¿sí? Que recibe el nombre de dintel osteomuscular, ¿sí? Que va a estar formado por 2 estructuras importantes. Desde anterior, ¿sí? Aquí estaría la pared anterior de la caja timpánica, ¿sí? Porque esta es una vista lateral, entonces aquí está la pared anterior. Entonces, de esta pared anterior hay un orificio por donde, o de donde va a nacer un conducto, ¿sí? Que es el conducto del músculo del martillo, ¿sí? Este conducto del músculo del martillo va a nacer de la porción anterior de la caja timpánica. Entonces, cuando este músculo llega más o menos a la mitad, o cuando este conducto llega más o menos a la mitad de esta pared medial, cambia de dirección, ¿sí? Porque va de adelante hacia atrás, y luego cambia de dirección para irse hacia lateral, hacia la membrana timpánica, ¿sí? Este cambio de dirección recibe el nombre de apófisis cocleariforme, o algunos libros también la llaman apófisis pico de cuchara. Y a través de esta apófisis cocleariforme va a salir, ¿sí? El tendón del músculo del martillo para ir a insertarse al huesecillo del martillo, ¿sí?
Vamos a ver cuando hablemos de fisiología cuál es la función que va a tener este pequeño músculo con la protección de nuestro sistema auditivo. Tiene una función protectora. Entonces, esta es la parte ósea de nuestra división de la pared medial de la caja timpánica. Acuérdense, esto nace de la pared anterior, ¿no? O sea, de la pared tubaria, ¿sí? No sé si logran ubicarse. Esto es una vista lateral de la pared medial. Aquí estaría la pared anterior, pared posterior y aquí estaría la pared timpánica, ¿sí? ¿Se logran ubicar, no? Okay. Bien, entonces esta es la parte anterior de nuestra división. La parte posterior va a estar formado por otro conducto óseo que va a contener un nervio en su interior. Este conducto se llama el conducto de Falopio. ¿Qué es lo que va a contener este conducto de Falopio? Va a tener dentro al séptimo par craneal, que es el nervio facial, ¿sí? Entonces aquí está el séptimo par craneal. El nervio facial sí es una estructura muy importante a nivel de lo que es oído. A veces uno no se da cuenta de la relación que tiene el nervio facial con las estructuras del oído, pero es muy importante porque tiene un trayecto no solamente a nivel del oído medio, sino también a nivel del oído interno y dentro de lo que es el conducto auditivo interno, ¿sí? El conducto auditivo interno no solamente tiene al octavo par craneal. El octavo par craneal es el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Sino también tiene al séptimo par craneal, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay algunas patologías de oído, ¿sí? Por ejemplo, patologías infecciosas, que pueden alterar, que pueden afectar la musculatura facial. Hay uno que no sabe que el facial está dentro, tiene un trayecto dentro de nuestro hueso temporal, dentro de nuestro oído, ¿sí? A veces no logra relacionar el por qué hay parálisis facial con una infección de oído, ¿no? Y es por esto, por este trayecto que tiene el facial, en este caso intratimpánico, ¿sí? Por ejemplo, una infección de oído medio, ¿no? Una otitis media aguda, por ejemplo, puede afectar el nervio facial por una dehiscencia de este conducto de Falopio. Dehiscencia quiere decir una separación, ¿no? Y producirle al paciente una parálisis facial, ¿no? Entonces, esa es una de las complicaciones que puede tener las otitis medias. Vamos a ver cuando hablemos de otitis medias, hay complicaciones intratemporales y complicaciones extratemporales, ¿sí? En relación a que si la complicación es dentro del hueso temporal o fuera del hueso temporal, ¿sí? Entonces, en este caso es una complicación intratemporal, ¿sí? Entonces, este conducto de Falopio va a ir por esta porción posterior de la pared medial de nuestra caja timpánica. Tiene aquí un codo, ¿sí? Que lo hace cambiar de dirección para tener un trayecto en la pared posterior de la caja timpánica. Aquí estaría la pared posterior, lo vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Entonces, este dintel neuromuscular va a separar la pared medial o pared laberíntica en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior, ¿sí? ¿Qué va a haber en la mitad superior? En la mitad superior va a haber una estructura ósea, ¿sí? Un relieve óseo que va a estar relacionado con el oído interno. ¿Qué habría hacia posterior?
en el oído interno? ¿Qué estructura hay hacia posterior? Que mencionamos la clase pasada. ¿Ah? El laberinto. ¿Y qué parte del laberinto? Acuérdense, habíamos dicho, el oído interno se divide en 3 partes, ¿no? ¿Cuál es la más posterior? Posterior al oído. No, el oído interno. ¿Cuál dijimos que era la más posterior? A ver, ¿cuáles son las partes del oído interno? ¿Ya vio? ¿Qué? Conductos semicirculares, vestíbulo, cóclea. De esos 3, ¿cuál es el posterior? Conductos semicirculares. Conductos semicirculares, ¿no? Los conductos semicirculares son la parte más posterior del oído interno. Entonces, este relieve que aparece a nivel de la pared medial de la caja timpánica corresponde al conducto semicircular lateral, ¿sí? O también llamado conducto semicircular externo, ¿sí? Entonces, es un relieve óseo de ese conducto semicircular. Eso, ¿por qué también es importante saberlo? Porque, por ejemplo, hay patologías como los colesteatomas. No sé si escucharon hablar alguna vez de colesteatoma. ¿Qué es un colesteatoma? ¿Escucharon alguna vez esa palabra? Creo que es como un crecimiento ¿De? demoración. ¿El crecimiento de qué habías dicho? Piel. Piel, exacto. ¿No? Es un pseudotumor, ¿sí? Formado por tejido epitelial, ¿no? Es piel en un lugar donde no tendría que haber piel, ¿sí? Entonces, este colesteatoma, ¿no? Que está dentro de lo que es la clasificación de otitis media, ¿sí? Especialmente otitis media crónica. Está la otitis media crónica simple y está la otitis media crónica colesteatomatosa, cuando hay este tumor o pseudotumor epitelial. ¿Por qué es tan importante diagnosticar esta enfermedad? Porque a pesar de que es una lesión benigna, ¿sí? Es bastante agresiva localmente y su crecimiento puede provocar erosión de las estructuras óseas. Entonces, cuando afecta el relieve del conducto semicircular, el paciente puede cursar con un cuadro de vértigo, ¿no? Entonces, eso puede hacer que presente, aparte de clínica auditiva, también clínica vestibular, ¿sí? Entonces es importante saber la ubicación, ¿no? Identificar estas estructuras en nuestra caja timpánica. ¿Qué vamos a tener en la porción inferior? En la porción inferior, hacia anterior, ¿sí? Vamos a tener otro relieve óseo que también va a corresponder a lo que es el oído interno, pero la parte anterior del oído interno. ¿Qué va a haber en la parte anterior del oído interno? El vestíbulo está en el medio, la cóclea, ¿sí? Entonces, este relieve anterior en la mitad inferior de la cara laberíntica corresponde a la primera vuelta de la espira coclear, ¿sí? Vamos a ver más adelante lo que es la cóclea, ¿sí? Cómo está conformada. Entonces, este relieve corresponde a la primera vuelta de la cóclea, ¿sí? Por detrás de la cóclea, ¿sí? Van a ver dos estructuras, dos orificios circulares, una superior y otra inferior. La superior, que tiene ¿qué forma? Oval, se denomina ventana oval. Y la inferior, que tiene forma circular o redonda, se denomina ventana redonda, ¿sí? Entonces, son dos estructuras
que también van a tener su importancia cuando hablemos de fisiología, especialmente fisiología del oído interno, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante cómo van a estar articuladas o con qué estructuras se van a articular, tanto la ventana oval, ¿no? Y la ventana redonda. La ventana redonda en realidad está cubierta por algo que lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Pero esa es la conformación de la pared laberíntica de nuestra caja timpánica. Promontorio, ¿sí? Que corresponde a primera vuelta de la cóclea, ventana oval, ventana redonda y conducto semicircular externo. Bien, entonces esas son las estructuras de la pared medial. Bien, vamos a borrar. Vamos a ver ahora la pared anterior, o también denominada pared timpánica, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver una vista posterior de la cara anterior, ¿sí? O sea, la están viendo por detrás, ¿sí? Entonces, esto es un oído derecho, otra vez. Si es un oído derecho, ustedes lo están viendo por detrás, esto va a ser lateral y esto va a ser medial. ¿Sí? ¿Están entendiendo, no? Están viendo esta pared anterior por detrás. ¿Ok? Es como si hiciéramos un corte coronal. ¿Sí saben cómo es el corte coronal, no? Es así. El corte sagital es para ver lateral, el corte coronal anterior-posterior, corte axial. ¿Saben lo que es el corte axial? En esta dirección. Eso les va a servir cuando miren estudios de imagen. Cuando miren de resonancias, tomografías, siempre hay corte sagital, corte axial, corte coronal. Y según eso tienen que ubicarse. Entonces, aquí hicimos un corte coronal. Estamos viendo una vista posterior. Esto es externo, o sea, hacia este lado está el tímpano, y esto es interno. Hacia este lado está esta. Si me dicen que está, ahí voy a saber que se están ubicando. No, esto es medial, interno. Y esta es pared anterior, ¿qué estaría acá? Acá arriba. El laberinto, ¿sí? El oído interno. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Sí, no? Necesito que entiendan para que se ubiquen, ¿no? Con las estructuras. ¿Sí? Si esto es lateral y acá está el tímpano, esto es medial, aquí estaría el laberinto. ¿Sí? Estaría la pared que recién acabamos de explicar. La pared laberinto. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ¿qué estructuras vamos a tener en esta pared anterior? Vamos a empezar de la región medial de esta pared anterior, o sea, la que está relacionada con el laberinto, ¿sí? Entonces, aquí estaría la pared laberíntica, aquí estaría la pared timpánica y aquí estaría la pared mastoidea, ¿sí? Porque esta ya sería posterior. Entonces nosotros sacamos la pared mastoidea y ustedes están viendo la pared carotidia, la pared tubárica, la pared anterior. ¿Sí, no? ¿Me entienden, no? Es importante que se ubiquen, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros escuchamos sin entender, ¿no? Lo memorizamos unos minutos, unas horas y después se nos olvida. En cambio, cuando lo entendemos, cuando nos ubicamos bien, cuando nos orientamos, es mucho más fácil después cuando vayan a su casa y lean, que recuerden y, claro, esto era así, asá, que nos sintamos igual. Entonces es importante que se ubiquen, ¿sí?
en las posiciones y en la ubicación. Estamos viendo esa pared que está enfrente, pero de adentro. Exacto, ¿sí? De adentro entonces están viendo desde posterior, ¿no? Están viendo de adentro. ¿Ok? Bien. Ya. Entonces, si empezamos en esta región interna, medial, ¿qué estructura vamos a tener? Aquí va a haber un orificio. ¿A qué va a corresponder ese orificio? Según lo que acabamos de explicar en la pared laberíntica. No, bueno. Es algo que acabamos de explicar en la pared laberíntica. Aquí está la pared laberíntica. La ventana oval. No. Sería el promo. No. tampoco. No. Aquí estaría la pared laberíntica. ¿Sí? En la parte anterior de la pared laberíntica está el promontorio. Sí. Pero está por debajo. Promontorio. Aquí está. ¿Qué estaría arriba? Circular. El conducto semicircular estaría posterior. Eso. Claro, ¿no? porque estaría más. Conducto óseo del músculo tensor del tímpano. Acuérdense, habíamos este dicho lado. que la pared laberíntica está dividida en dos, ¿no? En la parte anterior, ¿sí? Por el conducto óseo del músculo tensor del tímpano, y en la parte posterior por el conducto del falopio, ¿sí? Entonces, si esta es pared anterior, tenemos que hablar del conducto más anterior, que es el del músculo tensor del tímpano. ¿Sí? Ok. Entonces, este primer orificio corresponde a este conducto óseo. ¿Qué vamos a tener en la porción media? Vamos a poner orificio del músculo tensor del tímpano, del conducto del músculo tensor del tímpano. ¿Qué vamos a tener en la porción media? En la porción media vamos a tener otro orificio. ¿Sí? En esta parte superior, que va a corresponder a qué estructura. La tuba auditiva, ¿sí? La trompa de Eustaquio. Entonces, la porción ósea de la tuba auditiva, que vamos a ver más adelante, inicia en la cara anterior de la caja timpánica. Entonces, este orificio corresponde al inicio de la porción ósea de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Por debajo de este orificio de la tuba auditiva va a haber una estructura vascular. ¿Cuál va a ser esa estructura vascular? Importante, ¿qué? La carótida interna, ¿sí? Esto es tuba auditiva y esto es carótida interna. Acuérdense, ¿no? Habíamos dicho, esta cara anterior también recibe el nombre de cara tubárica o carotídea, o pared carotídea o cara carotídea, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar en relación con esta arteria, ¿sí? Va a haber una separación, aquí hay una lámina ósea, ¿no? Que separa la caja timpánica de la carótida interna. Es importante saber esto porque hay casos donde esta pared, ¿sí? Se puede erosionar o está dehiscente de nacimiento, ¿sí? Y la carótida interna puede protruir hacia el interior de la caja timpánica, ¿sí? Y cuando uno revisa, cuando le hace la otoscopía al paciente, ve una mancha roja detrás del tímpano, ¿sí? Y eso puede corresponder a esta estructura vascular, ¿sí? A la carótida interna, ¿no? Ustedes lo pueden buscar eso como glomus carotídeo, ¿sí? Estos glomus carotídeos, que son paragangliomas, así se lo pueden poner, ¿no? Paragangliomas, ¿no? Es la protrusión de una estructura vascular dentro del oído medio. Hay una
una regla en la especialidad, ¿no? Que cuando uno ve una mancha roja detrás de la membrana timpánica, jamás hay que punzar, porque hay procedimientos en la especialidad donde se realiza la apertura de la membrana timpánica mediante una incisión o punción, etc. Entonces, la regla es cuando uno ve una mancha roja, jamás hay que punzar o cortar la membrana timpánica, ¿no? Porque estarían abriendo, estarían lastimando un vaso de gran calibre y chao paciente. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Bien, entonces eso es en la parte inferior, media inferior. Y en la parte lateral superoexterna vamos a tener 3 orificios. ¿Para qué van a ser estos orificios en esta pared anterior? El orificio más externo, más lateral, corresponde al orificio de salida del nervio cuerda del tímpano. ¿Escucharon hablar alguna vez de este nervio cuerda del tímpano? ¿Nunca? ¿No? ¿Sí? El nervio cuerda del tímpano es rama del séptimo parcranial, es el nervio facial, ¿no? Entonces, cuando el nervio facial está por salir de la caja timpánica, cuando ya está terminando su trayecto intratimpánico, antes de salir, da una rama hacia anterior, porque el nervio facial sale a nivel posterior de la caja timpánica, entonces da una rama que va hacia anterior y pasa pegada a la membrana timpánica, ¿sí? Y sale por este orificio en la pared anterior para ir a cumplir su función a nivel de lo que es la lengua, que tiene que ver con el sentido del gusto, ¿sí? Y con las glándulas salivales, porque también tiene que ver con la secreción glandular salival, ¿sí? Por eso que cuando se hace cirugías o procedimientos a nivel de la caja timpánica, hay que tener mucho cuidado con no lesionar este nervio cuerda del tímpano, porque puede producir alteraciones del gusto, ¿sí? Bien. Entonces, eso en cuanto al orificio más externo. El orificio medio corresponde al ligamento anterior del martillo, ¿sí? Es un ligamento que va a ir hacia la apófisis anterior del hueso malleolar, ¿sí? Del martillo. Y el orificio más interno corresponde al orificio de ingreso de la arteria timpánica anterior, que es rama de la arteria maxilar interna, que a su vez es rama terminal de la arteria carótida externa, ¿sí? Entonces, estas son las principales estructuras que va a tener la cara anterior de la caja timpánica, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Bien. Vamos a aprovechar este gráfico y aquí vamos a explicar el piso o cara inferior de la caja timpánica, ¿sí? Que habíamos dicho que se denomina también pared o cara yugular, ¿sí? Entonces, ¿por qué se denomina pared o cara yugular? Porque va a estar en relación, ¿sí?, con la vena yugular, ¿sí? Al igual que en la cara anterior, la vena yugular también puede protruir hacia el interior de la caja timpánica, ¿no?
ya sea por erosión del piso o por una dehiscencia de este piso, ¿no? Y ahí también vamos a ver una mancha vascular al hacer la otoscopía, ¿sí? Eso se llama glomus yugular, ¿no? Que también es algo que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otra estructura vamos a tener en esta pared o piso yugular o cara yugular? Esta es una vista anterior, ¿sí? Cara laberíntica, cara timpánica. Aquí estaría el promontorio, ¿sí? En esta cara laberíntica. En el piso va a haber un surco óseo, ¿sí? Que va a contener una estructura nerviosa que es el nervio de Jacobson, o también llamado nervio timpánico, que es rama del noveno par craneal, es el nervio glosofaríngeo, ¿sí? Cuando hablemos de fisiología, vamos a ver cuál es la función de este nervio timpánico, que llega hasta el límite de la cara laberíntica y asciende para ramificarse en lo que es el promontorio, ¿sí? ¿Qué otra estructura vamos a tener aquí? En su parte posterior, ¿sí? En la parte posterior medio lateral, vamos a tener un relieve óseo, ¿sí? Que va a corresponder al relieve óseo de la apófisis estiloides, ¿sí? La apófisis estiloides estaría por fuera, ¿no? De la caja timpánica. ¿Sí? Entonces el relieve óseo se ve por dentro de la caja timpánica, en la porción más posterior del piso, ¿sí? De la caja timpánica. Entonces es un punto de referencia importante porque entre la apófisis estiloides y la mastoide, que va a estar por detrás, hay un orificio, ¿no? Que se llama orificio. ¿Cómo se llama? Si está entre el estiloides y la mastoides, orificio estilomastoideo, ¿no? ¿Y qué va a salir por ese orificio estilomastoideo? El nervio. ¿Qué sale de la caja timpánica? Habíamos dicho. Así da un nervio que recuerda el tímpano. Nervio facial, ¿sí? El nervio facial, ¿sí? Sale del oído medio, sale de la caja timpánica a través del orificio estilomastoideo, ¿sí? Como les había comentado, antes de salir por este orificio estilomastoideo, da una rama, ¿sí? Hacia anterior, que es el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Bien, entonces esa es la pared inferior, cara inferior, pared yugular de nuestra caja timpánica. Y por último vamos a hablar de la cara posterior, que es tal vez un poquito la más la que tiene mayor nivel de complejidad, ¿sí? La cara posterior, o también se lo denomina retrotímpano, ¿sí? Bien, entonces otra vez hacemos un corte coronal de la caja timpánica y tenemos una vista esta vez anterior. Esto es un oído derecho, ustedes están viendo de frente, ¿no? Están viendo la pared posterior. Sacamos la pared anterior y pueden ver la pared posterior de la caja timpánica. ¿Ok? Bien, entonces si es un oído derecho, esto va a ser, ¿qué va a ser esto? Lateral, y esto va a ser medial. ¿Sí? Bien, ¿qué estructuras importantes va a tener esta cara posterior, también llamada pared mastoidea o también llamado retrotímpano? En su porción más superior va a haber una estructura triangular
con el vértice hacia abajo, la base hacia arriba, que es un orificio que va a comunicar lo que es la caja timpánica con la zona posterior, que correspondería a Namastoides. la apófisis mastoides. ¿Cómo se llama este orificio? Se llama aditus ad antum. O en algunos libros está como orificio Tímpano mastoide. tímpano mastoideo. ¿Sí? Entonces, este orificio, lo vuelvo a repetir, va a comunicar la caja timpánica con la celda mastoidea más grande, que es el antro mastoideo. ¿Sí? Entonces, hacia inferior, a nivel del vértice de este orificio de comunicación, hay una pequeña estructura ósea, ¿sí? Que es una fosa, que recibe el nombre de fosa o fosita incudis. Esta fosa incudis va a ser el lugar donde se va a apoyar la rama o la apófisis corta de ¿qué huesecillo? Del huesecillo medio, que corresponde al yunque, ¿sí? Entonces, la rama corta del yunque se va a apoyar sobre esta fosa ósea, ¿sí? Bien, ¿qué va a haber por debajo de esta fosa incudis? A nivel central va a haber una eminencia ósea que recibe el nombre de apófisis o eminencia piramidal. Esta apófisis o eminencia piramidal va a ser el sitio de donde va a salir un músculo. ¿Cuál es ese músculo? Estribo. Eso, el músculo del estribo o músculo estapedial. Es un músculo que se va a insertar al cuello del estribo, al cuello del estapedio. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante que va a tener una función muy importante también en lo que es la protección del sistema auditivo. Bien. Hacia inferior, ¿sí? Vamos a tener lo que es el relieve óseo, habíamos dicho, de la apófisis estiloides. Hacia lateral vamos a tener otra apófisis o eminencia que se denomina apófisis o eminencia cordal. ¿Por qué creen que se llama apófisis o eminencia cordal? ¿Qué va a salir de ahí? Si es cordal, el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? El nervio cuerda del tímpano sale a través del vértice de esta apófisis o eminencia cordal, ¿sí? Y hacia medial estaría lo que es el promontorio, ¿no? Como estructura de referencia. Entre lo que es la fosa incudis y la eminencia piramidal va a pasar una estructura ósea que va a venir desde la pared medial o laberíntica, ¿sí? Que va a ser un codo, ¿sí? Una flexura, y va a ir en dirección supero-inferior.
¿Qué es esta estructura, este conducto óseo? Es el conducto de falopio, que contiene al nervio facial, ¿sí? El nervio facial. ¿Sí? Entonces, este es el último trayecto intratimpánico del nervio facial. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que el nervio facial, ¿no?, sale a través del orificio, estaría más o menos por aquí, estilo mastoideo, ¿sí? Y antes de salir, da su última rama, que es el nervio cuerda del tímpano. Y un poco antes da otra rama, ¿sí?, que es el nervio del músculo escapedial. ¿Sí? Entonces, el nervio facial también va a tener un papel de protección para el sistema auditivo, que vamos a ver en la próxima clase de fisiología. Bien. Entre lo que es la eminencia cordal y la eminencia o apófisis piramidal, hay una lámina ósea que se denomina lámina cordal. Entre la eminencia piramidal y el relieve de la apófisis estiloides hay otra lámina ósea que se denomina lámina piramidal. Y entre la eminencia piramidal y el promontorio hay otra lámina ósea que recibe el nombre de pontículo. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que este retrotímpano queda dividido en 4 cuadrantes, ¿no? El cuadrante super externo recibe el nombre de receso del facial. Aquí está el nervio facial. Este cuadrante infero externo recibe el nombre de fosa de Grigor. Y esos dos cuadrantes reciben el nombre de senos timpánicos. Entonces, hay algunos libros que a este cuadrante superinterno lo conocen como seno timpánico posterior, y otros a ambos espacios como seno timpánico. Entonces, estas estructuras en la pared mastoidea o pared posterior son importantes porque van a haber, ¿no?, diferentes referencias anatómicas que, por ejemplo, durante lo que es la cirugía oncológica, la cirugía de oído medio, uno tiene que conocer para no dañarlas. Por ejemplo, en lo que son las cirugías de implante coclear, no sé si escucharon alguna vez hablar de un implante coclear. Son dispositivos que se colocan dentro del oído en pacientes con problemas de hipoacusia. Entonces, el ingreso, ¿sí?, el abordaje para esta cirugía se hace a través de la pared posterior de la caja timpánica. Entonces hay que tener mucho cuidado porque para ingresar hay que hacer un procedimiento de fresado del hueso, o sea, de desgastar el hueso, ¿no?, para poder hacer un orificio y entrar. Entonces, si nosotros lastimamos el nervio facial en estos pacientes por colocarle un implante coclear, podemos dejar al paciente con una parálisis facial permanente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas estructuras, ¿sí? Bien, ¿entendieron esta pared retrotimpánica? Es un poquito más compleja que las anteriores. Bien, ¿puedo borrar? ¿Sí? Bien. ¿Qué otras estructuras vamos a tener a nivel de oído medio? Habíamos dicho hacia anterior la tuba auditiva y hacia posterior la apófisis mastoides, ¿no? Bien, la apófisis mastoides.
Entonces, si esta es nuestra cara anterior, habíamos dicho que la tuba auditiva nace de la cara anterior de la caja timpánica, ¿no? En su porción superior central, superior medio, ¿no? Estaría aquí. Entonces, esta tuba auditiva, que sigue una dirección de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, al igual que el conducto auditivo externo, va a tener 3 tercios. ¿Sí? Vamos a ver. Va a tener 3 tercios. Un tercio posterior, que va a ser óseo, ¿sí? Que es una continuación, una prolongación de la pared anterior de la caja timpánica, ¿sí? Y 2 tercios anteriores, que son fibrocartilaginosos, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta, es al revés de lo que pasaba en el conducto auditivo externo. Habíamos dicho que el conducto auditivo externo es un tercio cartilaginoso y 2 tercios óseos, ¿no? Aquí es al revés, es un tercio óseo y 2 tercios fibrocartilaginosos, ¿sí? Tiene una longitud aproximada de 3 a 3.5 centímetros. Entonces, nace a nivel de la cara anterior de la caja timpánica. ¿Y dónde va a desembocar? ¿Dónde desemboca la tuba auditiva? ¿No? ¿Dónde? No. ¿Dónde va a terminar el otro extremo de la tuba auditiva? No. Esto va. No. Es una parte de la faringe, pero no es solo faringe. Nasofaringe, ¿sí? La tuba auditiva, acuérdense, va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Y va a desembocar, ¿sí?, a nivel de la nasofaringe, o también llamada rinofaringe, o también llamado cavum-faringe, ¿sí? Entonces van a desembocar en las paredes laterales de la nasofaringe. Por eso, ¿no?, porque ustedes se preguntan por qué un cuadro de rinofaringitis puede terminar en un cuadro de otitis. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la comunicación que hay entre una y otra estructura? Es la tuba auditiva, ¿sí? Esa es la comunicación entre lo que es nariz, garganta y oídos, ¿sí? Entonces, esta tuba auditiva va a tener una función muy importante en lo que es la regulación de las presiones intratimpánicas, que vamos a hablar en la próxima clase de fisiología, ¿sí? Este tubo, esta tuba auditiva, es un tubo que está cerrado, ¿sí? No es que está abierto todo el tiempo, es un espacio virtual. En su porción fibrocartilaginosa se va a producir la inserción de 2 músculos, que son los músculos periestafilinos. ¿Escucharon hablar alguna vez de los músculos periestafilinos? Nunca. Periestafilino interno y periestafilino externo. ¿Nunca? También los conocen como el elevador y tensor del dedo del paladar. Eso escucharon, ¿no? El elevador del dedo del paladar y el tensor del dedo del paladar, ¿no? Entonces, estos músculos se insertan en la base del cráneo y se van a insertar también
a nivel de la porción fibrocartilaginosa de la tuba auditiva. Tiene un papel muy importante al momento de contraerse en la apertura, ¿sí?, de la trompa de Eustaquio, de la tuba auditiva. Vamos a ver para qué sirve esa apertura cuando hay cambios de presión dentro de la caja timpánica. ¿Sí? Bien. Entonces, eso en cuanto a la estructura anterior, que es la tuba auditiva. La parte posterior, que corresponde a la apófisis mastoides. Entonces, tenemos una vista lateral de nuestra caja timpánica. La apófisis mastoides estaría en esta situación, ¿no? Aquí estaría la tuba auditiva, caja timpánica y apófisis mastoides. ¿Sí? La mastoides es la porción más posterior. Entonces, dijimos que la apófisis mastoides se va a comunicar con la caja timpánica a través de un orificio que se denomina aditus ad antrum. ¿Sí? Entonces, este orificio se va a relacionar con la primera y más grande celda mastoidea, que es el antro mastoideo. ¿Sí? Es una estructura o es la celda mastoidea que está en el momento del nacimiento. Luego, ¿sí?, la mastoides se va neumatizando, es decir, que aparecen más celdillas. Hay celdillas mastoideas superficiales, que son las que están más hacia el exterior, y celdillas mastoideas profundas, que están más hacia medial, separadas por una lámina ósea que se llama corteza. Entonces, esta apófisis mastoides se termina de neumatizar más o menos entre los 4 a 6 años de edad. Pero, ¿no?, eso es lo normal, ¿no?, que la mastoides esté neumatizada. Pero en algunos pacientes, por distintas razones, la mastoides no se llega a neumatizar del todo, ¿sí?, y en lugar de haber toda esta cantidad de celdillas, hay mucho menos. ¿Sí? Y esto recibe el nombre de mastoides diploide. Y en otros pacientes, la mastoides no se neumatiza para nada, a excepción del antromastoideo, y eso se denomina mastoides ebúrneas. ¿Sí? El nivel de neumatización va a depender de la capacidad biológica de la mucosa, ¿sí?, del epitelio que recubre la mastoides, y de las infecciones tempranas que pueda tener el paciente. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven una apófisis mastoides que no tiene celdillas mastoideas, la tomografía especialmente, ¿no?, las mastoides se ven muy bien en los estudios de tomografía, entonces es una mastoide segura. Y si tiene celdillas, pero no tiene tantas, tiene muy pocas, ¿no?, la neumatización se ve de color negro, es aire. Si tiene muy pocas, son mastoides diploides. Pues no sé si escucharon hablar alguna vez de las mastoiditis. ¿Sí? Mastoiditis. La mastoiditis es una complicación de una otitis media aguda. Es otra complicación. Entonces, es la inflamación e infección de la apófisis mastoides. ¿Sí? Esto es una mastoiditis, que es más frecuente en pacientes de edad pediátrica. ¿Por qué? Porque son los que suelen tener más cuadros de otitis media aguda. ¿Sí? Bien. Entonces,
con eso estamos terminando lo que es oído medio. Y vamos a pasar ahora a oído interno, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el oído interno tiene tres partes, ¿no? Que son cóclea, la más anterior, vestíbulo, la porción media, y conductos semicirculares, la más posterior. Vamos a empezar de la parte más anterior, que sería la cóclea. ¿Por qué se llama cóclea o caracol? Porque tiene forma de caracol, ¿sí? La cóclea en el ser humano, ¿sí?, está formado por una espira ósea que gira, que se envuelve en un eje central, ¿sí?, que se llama modiolo, ¿sí? O sea, este modiolo estaría ahí, y esta espira ósea, esta cóclea, va a dar vueltas alrededor de este modiolo. ¿Cuántas vueltas da? Algunos libros dicen 2 vueltas y media, algunos otros libros dicen 2 vueltas y 3/4. ¿Sí? Lo que nosotros vemos en la caja timpánica, en su pared medial o pared laberíntica, es la primera espira, la primera vuelta de la cóclea, ¿sí? Este modiolo no es, en su interior tiene un hueco, ¿sí? Es decir, está horadado, está perforado. ¿Para qué? Para que pueda ingresar las fibras, ¿sí?, a través de este modiolo de lo que es el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Si nosotros agarramos esta cóclea y la desenvolvemos, vamos a tener lo siguiente. Este oído interno, ¿sí?, que se lo denomina el laberinto, va a tener dos porciones principales. Lo que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo va a estar formado por 2 conductos que se las denomina rampas. Dense cuenta de eso, ¿no? Estamos agarrando esta cóclea y la estamos extendiendo, la estamos desenvolviendo. Entonces, la rampa o conducto superior, ¿sí?, que va a ser esto de aquí, recibe el nombre de rampa vestibular. Y va a haber una rampa inferior que va a recibir el nombre de rampa timpánica. ¿Sí? Entonces, estas dos van a formar el laberinto óseo. Y en el centro, esto que queda en la parte media, esto de aquí, va a recibir el nombre de rampa coclear. Y esta rampa coclear va a formar lo que es el laberinto membranoso de la cóclea.
¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, entre la rampa vestibular y la rampa timpánica, en el vértice de este caracol, de esta cóclea, que se ve en esta parte, hay una comunicación. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Esta comunicación recibe el nombre de helicotrema. En cambio, la rampa coclear va a terminar en un fondo de saco, ¿sí? No se comunica con nada. Dentro de este oído interno, ¿sí?, va a haber líquido. Estos líquidos que van a ver en estos laberintos son muy importantes cuando hablemos de la fisiología de la audición. ¿Sí? Lo que es el laberinto óseo tiene su propio líquido que se llama líquido perilinfático. Es el más abundante en el oído interno, ¿sí? Más o menos son unos 80 milímetros cúbicos. Y en el laberinto membranoso hay otro líquido que es el líquido endolinfático, que es menos abundante, ¿no? Y son aproximadamente 3 milímetros cúbicos. Bien. Entonces, ¿por qué se va a llamar rampa vestibular? ¿Por qué creen que se llama rampa vestibular? Porque se va a relacionar con la ventana vestibular, ¿sí? Se va a relacionar con la ventana vestibular. O sea, va a empezar a nivel de la ventana vestibular, también llamada ventana oval, ¿sí? ¿Y por qué se va a llamar rampa timpánica? Porque se va a relacionar con la ventana redonda, y la ventana redonda va a estar cubierta por una membrana timpánica secundaria, ¿sí? Entonces, esta rampa timpánica se relaciona con la membrana timpánica secundaria de la ventana redonda. Lo que es la ventana vestibular o ventana oval, a su vez se va a articular ¿con qué estructura? Con el estribo, ¿sí? Con el huesecillo estribo o estapedio, específicamente con la platina del estribo, ¿sí? Esto es muy importante para que entiendan una vez más la fisiología, ¿sí?, de la audición. La próxima clase que hablemos de fisiología, ¿no?, vamos a ver cómo estos líquidos se van a mover, ¿no?, para generar cierto tipo de energía, ¿no?, a partir de la captación de la onda sonora por el oído externo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a quedar ahí, ¿sí? Vamos a descansar. Un poquito pesado esta parte.